Hay cosas que uno no olvida, ¿no? Se quedan ahí pegadas en el alma como barro seco en el cuero de la bota. Y aquella mañana de 1721, allá en las profundidades de Oaxaca, fue una de esas que la memoria no suelta más. Yo soy Rosa de la Vega, viuda desde hace 3 semanas, madre de 4. Y ese día aprendí que la maldad no necesita venir con cara de enemigo. A veces camina adelante, abriendo camino, llamándote cuñada y prometiendo ayuda. El cielo todavía estaba cargado de lluvia cuando Benito de Arriaga tocó la puerta de mi casa. Yo estaba en el fogón, intentando calentar agua para las gachas de los niños. Tomás, mi mayor de 9 años, estaba en el patio juntando leña mojada. Lucía, de 7, peinaba los cabellos de Catalina, que tenía solo 3, y no paraba de preguntar cuándo volvería el padre. Ignacio, de 5, jugaba con un trozo de palo en el suelo de tierra apelmazada. Cuando abrí la puerta, Benito estaba ahí parado, con ese sombrero de cuero en la cabeza y el machete en la cintura. Sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Rosa, vine a buscarlos», dijo con voz gruesa. «Voy a llevarte a ti y a los niños a un lugar más seguro. Aquí es muy aislado. Una viuda sola con 4 bocas que alimentar no puede ser». Quería creerle. Juro que quería. Desde que Lorenzo murió en ese accidente en el río, la canoa volcada, la corriente fuerte, el cuerpo que tardaron 2 días en encontrar, yo ya no sabía en quién confiar. El pueblo entero me miraba con lástima, pero nadie ofrecía nada más que palabras. Y las palabras no llenan la barriga de un niño. Benito era el hermano de mi marido. Tenía tierras, tenía hombres trabajando para él, tenía respeto en el pueblo. Al menos eso era lo que decían. Entonces junté las pocas cosas que teníamos, 2 mudas de ropa, una manta, una olla pequeña, y llamé a los niños. El camino comenzó tranquilo. Benito iba adelante, abriendo la senda con el machete. El suelo todavía estaba enlodado por la lluvia de la noche, y con cada paso nos hundíamos un poco. Catalina estaba en mis brazos, pesada, y yo sentía las piernas dolerme. Ignacio tropezaba con cada piedra. Tomás intentaba ayudar a Lucía a pasar por los tramos más difíciles. «¿A dónde vamos, tío Benito?», preguntó Tomás con voz algo tímida. Benito ni giró la cabeza. «A dónde hay que ir». Caminamos más de 2 horas. El monte fue haciéndose más cerrado, más oscuro, más silencioso. Ese tipo de silencio que pesa, ¿sabe? Que hace que uno quiera decir cualquier cosa solo para no sentir el vacío. Hasta los pájaros parecían haberse ido. Solo el sonido del agua goteando de las hojas, el barro pegándose en las botas y la respiración cansada de los niños. Cuando llegamos a un lugar que yo nunca había visto, un claro pequeño, rodeado de árboles altos, con el suelo cubierto de hojas podridas y ramas caídas, Benito se detuvo. Se quedó ahí parado de espaldas a nosotros, sin decir nada. Sentí algo extraño en el pecho, una opresión, esa cosa que uno siente cuando sabe que algo malo va a pasar, pero todavía no consigue ponerle nombre. «Benito», llamé con voz baja. «Aquí es donde». Él giró despacio, y cuando vi su rostro, entendí. Ya no había ningún fingimiento. Los ojos estaban fríos, la boca, una línea recta. Dio un paso en mi dirección y sin decir palabra, me empujó. No fue un empujón fuerte, pero fue firme. Yo tambaleé hacia atrás con Catalina en brazos. Casi caí. Tomás me agarró del brazo. Lucía comenzó a llorar bajito. Ignacio se escondió detrás de mí. «Ustedes se quedan aquí», dijo Benito con voz sin ninguna emoción. «¿Cómo que nos quedamos aquí?», pregunté, sintiendo el miedo subiéndome por la garganta. «Benito, ¿qué historia es esta?». Él se encogió de hombros como si estuviera hablando de una cerca rota o de un buey enfermo. «Tú y estos niños no sirven para nada, Rosa. Solo estorban. Las tierras son mías ahora. Siempre lo fueron. Lorenzo era un necio que no sabía cuidar nada. Y tú eres solo un estorbo.
Sentí las piernas flaquear, el corazón latiendo descompasado, sus palabras resonando en mi cabeza como una campana rajada. «Fuiste tú», susurré, «más para mí que para él». «Fuiste tú quien mató a Lorenzo, ¿verdad?» Benito sonrió de lado, una sonrisa torcida, cruel. «Lorenzo murió porque quiso, demasiado terco, igual que esa vieja loca que vivía en el monte», escupió en el suelo. «Este monte engulle a mucha gente, Rosa, y los engullirá a ustedes también». Y entonces, sin ninguna palabra más, giró la espalda y comenzó a caminar de regreso por la senda. «¡Benito!», grité con voz desesperada. «¡Benito, vuelve aquí! No hagas eso». Pero él no paró, no miró atrás. Fue desapareciendo entre los árboles hasta que el sonido de sus pasos desapareció por completo. Nos quedamos ahí, yo, Tomás, Lucía, Ignacio y Catalina, en medio del monte, abandonados como perro viejo que nadie quiere. Catalina lloraba en mis brazos. Ignacio me jalaba la falda preguntando cuándo íbamos a casa. Lucía tenía los ojos abiertos de miedo. ¿Y Tomás? Tomás estaba intentando ser fuerte, pero yo veía que la mano le temblaba. Me agaché, puse a Catalina en el suelo y respiré hondo. No podía venirme abajo ahora, no podía. «Mamá», comenzó Tomás con voz ahogada. «Shish», sujeté su rostro con las dos manos. «Vamos a estar bien, hijo, vamos a estarlo». Pero yo no sabía si eso era verdad. Yo no sabía nada. Solo sabía que Benito me había arrojado ahí para morir y que si yo no hacía algo, los niños morirían conmigo. Fue entonces cuando recordé sus palabras. Igual que esa vieja loca que vivía en el monte, la vieja. Todo el mundo en el pueblo hablaba de ella, Ana de Arriaga, la tía que había desaparecido años atrás después de una pelea con la familia. Decían que había enloquecido, que vivía sola en medio de la selva, que conocía hierbas y rezos. Algunos la llamaban bruja. Otros decían que era solo una pobre desgraciada que lo había perdido todo. Pero si Benito le tenía miedo, si él creía que ella estaba muerta o perdida en ese monte, tal vez era exactamente para allá a donde yo necesitaba ir. Me limpié las lágrimas del rostro, volví a tomar a Catalina en brazos y miré a mis hijos. «No vamos a volver», dije firme. «Vamos a seguir adelante». «¿A dónde, mamá?», preguntó Lucía, asustada. Yo miré el monte cerrado delante de nosotros, la oscuridad que parecía no tener fin, hacia donde Benito tenía miedo de ir. Y entonces, sin pensarlo dos veces, agarré la mano de Ignacio, llamé a Tomás y a Lucía y entré más adentro en la selva. Porque si había algo que yo sabía en ese momento, era esto. El único camino para sobrevivir era seguir hacia adentro del miedo. El monte nos tragó como si fuera agua, cerrándose por encima como sobre quien se ahoga. En pocos pasos, la claridad desapareció. Los árboles eran tan altos y tan juntos que apenas se veía el cielo. El suelo estaba cubierto de hojas mojadas, ramas podridas y raíces que parecían estar esperando que tropezáramos. Catalina lloraba bajito en mis brazos, la carita enterrada en mi cuello. Ignacio me agarraba la falda con tanta fuerza que yo sentía el jalón en cada paso. Lucía caminaba pegada a Tomás, y mi hijo mayor intentaba parecer valiente. Pero yo veía la manera en que miraba a los lados, buscando cualquier sombra, cualquier movimiento. Yo también tenía miedo. No voy a mentir. Miedo de fieras, miedo de serpientes, miedo de perderme aún más. Pero el miedo más grande era otro, el miedo de volver. Porque volver significaba entregar a mis hijos a la muerte, y eso yo no lo iba a hacer. La selva hacía ruido. No era silencio como antes, no. Estaba llena de sonidos pequeños, susurros, crujidos. El viento movía las hojas allá arriba y hacía un sonido que parecía un gemido. De vez en cuando, una rama crujía a lo lejos y nos deteníamos, con el corazón en la boca, esperando ver qué era. Pero nunca aparecía nada, solo el viento, solo el monte respirando. «Mamá, tengo hambre», murmuró Ignacio con vocecita débil. «Lo sé, hijo, pronto encontramos algo», pero yo no sabía dónde.
No había comida, no había agua limpia, no había refugio. Solo tenía la esperanza de que esa vieja de la que hablaba la gente realmente existiera y no fuera tan loca como decían. Caminamos un rato más, no sé cuánto. En el monte, el tiempo es diferente. Parece que pasa despacio y rápido al mismo tiempo. Con cada paso yo rezaba bajito, pidiéndole a Dios que mostrara el camino, que protegiera a mis hijos, que yo no hubiera tomado la decisión equivocada. Fue Tomás quien lo vio primero. «¡Mamá!», dijo, deteniéndose de repente y señalando adelante. «Hay humo allí». Yo miré entre los árboles, muy finito. Subía una línea de humo blanco. El corazón me dio un vuelco. Humo significaba fuego. Fuego significaba gente. «Quédense cerca de mí», les dije a los niños con voz baja. «Y no hagan ruido». Acercándonos despacio, pisando con cuidado. Con cada paso, el humo se hacía más claro. Y entonces, cuando pasamos junto a un tronco grueso caído, el monte se abrió un poco y vi una cabaña pequeña, baja, hecha de barro y paja, con una puerta de madera oscura y una ventana tapada con un trapo viejo. Del techo salía el humo subiendo recto hacia el cielo. Alrededor de la cabaña había una huerta con hierbas plantadas, ollas de barro apiladas y un montón de leña cubierta con cuero. Alguien vivía ahí. Alguien cuidaba ese lugar. «¿Será ella?», susurró Lucía, aferrándose más a Tomás. «No sé», respondí, pero en el fondo del pecho sentía que sí, tenía que ser. Me acerqué a la puerta despacio, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse por la boca. Levanté la mano y golpeé 3 veces en la madera. «Toc, toc, toc». El sonido resonó y después quedó todo quieto. Los niños se quedaron paralizados detrás de mí. Yo contuve la respiración y entonces la puerta se abrió. En la sombra de la entrada apareció una mujer vieja, muy vieja. El cabello era completamente blanco, largo y recogido en un moño medio suelto. La piel estaba arrugada como corteza de árbol, pero los ojos estaban vivos, afilados. Ojos de quien ya ha visto muchas cosas y ya no le tiene miedo a casi nada. Ella me miró de arriba abajo, después miró a los niños. No dijo nada, solo se quedó ahí esperando. «Por favor», comencé con voz temblorosa, «necesitamos ayuda. Hay niños aquí. Tienen hambre, tienen frío, nos abandonaron en el monte». La vieja cruzó los brazos. La expresión no cambió. «¿Abandonados por quién?», tragué saliva. «Por Benito, Benito de Arriaga». Fue como si hubiera dicho una palabra mágica. La expresión de la vieja cambió en el acto. Los ojos se entornaron, la boca se convirtió en una línea fina. Se quedó mirándome por un buen rato, como si estuviera midiendo si yo estaba diciendo la verdad o mintiendo. «Benito», repitió. La voz ronca, cargada de algo que parecía rabia antigua. «Ese desgraciado todavía está vivo entonces». «Sí, señora», respondí. «Él es mi cuñado, el hermano de mi marido, que murió hace 3 semanas». La vieja siguió mirándome fijamente. Entonces, sin decir nada más, hizo un gesto corto con la cabeza y se apartó de la puerta. «Entren». Yo no esperé a que lo repitiera. Aferré a Catalina con más fuerza. Jalé a Ignacio y llamé a los otros 2. Entramos. La cabaña era pequeña, pero organizada. Había una mesita de madera en el rincón, 2 sillas viejas, una hamaca colgada entre 2 vigas, un fogón de barro con fuego encendido y estantes llenos de ollas, frascos y hierbas colgadas del techo. El olor era fuerte, una mezcla de humo, tierra mojada y algo que yo no conseguía identificar, pero era cálido y seco y seguro. La vieja fue hasta el fogón y tomó una olla. Sirvió 4 escudillas de caldo caliente y las puso en la mesa. «Coman», dijo, mirando a mis hijos. Tomás me miró pidiendo permiso. Yo asentí. Los niños se acercaron a la mesa como animalitos asustados y comenzaron a tomar el caldo. Era sencillo, pero estaba caliente y yo vi el alivio en sus caras pequeñas. La vieja entonces se giró hacia mí. «Ahora cuéntame bien qué fue lo que hizo Benito». Respiré hondo y lo conté todo.
Conté que Lorenzo había muerto en el río hacía 3 semanas, que dijeron que había sido un accidente, que Benito apareció esta mañana diciendo que nos llevaría a un lugar seguro, que nos trajo al monte y nos abandonó, y que antes de irse dijo que íbamos a tener el mismo fin que Lorenzo y la vieja loca que la selva había engullido. Cuando terminé de hablar, la vieja se quedó en silencio, un silencio pesado. Fue hasta un baúl viejo, recostado en la pared. Se inclinó y se quedó revolviendo adentro. Oí el ruido de cosas moviéndose, de madera crujiendo. Entonces volvió, y en sus manos había un papel doblado, amarillento, con marcas del tiempo. «Siéntate», dijo. Me senté en la silla. Ella abrió el papel despacio, con cuidado, como quien sostiene algo sagrado. Cuando vi lo que estaba escrito, sentí un escalofrío en la espalda. Era un documento oficial con el sello de la corona española, y el nombre escrito ahí en letras claras era Ana de Arriaga. «¿Eres tú? ¿Eres la Ana?», pregunté con voz que salió en un hilo. Ella asintió, los ojos fijos en mí. «Soy yo. Y este papel es la prueba de que las tierras que Benito anda diciendo que son suyas nunca lo fueron. Son mías, siempre lo han sido». Sentí las manos temblar. «¿Pero por qué estás aquí? ¿Por qué no volviste al pueblo?». Ana soltó una risa seca, sin gracia. «Porque Benito intentó matarme, Rosa, hace 5 años. Me empujó al río, igual que debe de haber hecho con tu marido. Solo que yo no morí. Conseguí nadar hasta la orilla, me arrastré al monte y nunca más volví. Dejé que todos creyeran que había muerto, porque si volvía, él lo intentaría de nuevo y la próxima vez lo conseguiría». Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. No conseguí contenerlas. Entonces Lorenzo también fue asesinado, igual que Benito quería hacer conmigo. Ana puso la mano en mi hombro firme. «Benito no quiere tierra, Rosa. Quiere poder y mata a quien se pone en su camino. Miré a mis hijos, Tomás, Lucía, Ignacio, Catalina, todos ahí vivos, pero por tan poco. ¿Qué hago ahora?», pregunté con voz quebrada. «No puedo volver. Él nos va a matar». Ana me estuvo mirando un momento. Entonces guardó el papel de vuelta con cuidado y se sentó en la otra silla. «Mañana temprano volvemos al pueblo. Yo, tú y este documento. Y acabamos con la mentira que Benito construyó». Abrí los ojos de par en par. «Pero ¿y si él?» Ella me cortó. «No va a hacer nada, porque esta vez no va a poder esconderse. Va a haber demasiada gente viendo y va a estar la verdad». Esa noche, mientras los niños dormían amontonados en la hamaca, yo me quedé despierta mirando el fuego. Benito creía que me había matado. Creía que había resuelto su problema, pero solo había despertado algo que yo ni sabía que existía dentro de mí: rabia. Y al día siguiente le iba a demostrar que una viuda abandonada en el monte no muere fácil. Me desperté con el sonido de los pájaros, pero no era ese canto bonito que uno escucha en la mañana en el patio. Era un sonido agudo, repetido, como aviso, como si el monte supiera que algo iba a pasar. Los niños todavía dormían. Tomás tenía el brazo alrededor de Lucía, protegiéndola incluso dormido. Ignacio estaba envuelto en la manta vieja que Ana le había dado y Catalina estaba pegada a mí, la respiración mansa y cálida en mi cuello. Ana ya estaba despierta. Estaba sentada cerca del fogón, removiendo una olla. El olor a maíz cocido llenó la cabaña. «Buenos días», dije bajito para no despertar a los pequeños. «Buenos días», respondió. Ella no apartó los ojos de la olla. «Come algo, tenemos caminata por delante». Me levanté despacio, cuidando de no despertar a Catalina, y fui hasta la mesa. Ana sirvió un plato con atole y lo puso delante de mí. Comí despacio, pero el estómago estaba tan apretado de nervios que apenas pasaba. «¿Estás segura de esto, Ana?», pregunté con voz baja. «¿De volver al pueblo?». Ella dejó de remover la olla y me miró. Esos ojos afilados, cansados, pero firmes. «Lo estoy. Ya llevo demasiado tiempo escondida. Dejé que ese hombre me quitara todo. Mi casa, mi nombre, mi dignidad». Apretó los labios. «No lo voy a dejar quitarme nada más, y no lo voy a dejar hacerte a ti lo que me hizo a mí».
Tragué saliva, sentí un nudo en la garganta. ¿Y si sale mal? Si nadie cree. Ana puso la cuchara de palo en la mesa con un golpe seco. Entonces morimos intentándolo, pero al menos morimos de pie. El silencio pesó entre nosotras. Miré a los niños durmiendo. Pensé en todo lo que había pasado. Lorenzo muerto, Benito abandonándonos en el monte, sus palabras resonando en mi cabeza. Este monte engulle a mucha gente, pero el monte no me había engullido a mí, me había llevado hasta Ana. Y quizás eso no era accidente. Está bien, dije firme. Vamos. Salimos de la cabaña cuando el sol todavía estaba bajo, pero ya clareando el monte. Los niños comieron rápido, todavía con sueño, y Ana ató un envoltorio con pan de maíz, agua y el documento guardado con todo cuidado en un paño encerado. Tomás cargaba a Catalina en la espalda. Lucía agarraba la mano de Ignacio. Yo iba al frente con Ana, que conocía la senda de memoria. La caminata fue larga, mucho más larga de lo que yo imaginaba. El monte parecía no tener fin, y con cada hora que pasaba, sentía el miedo crecer en el pecho. No miedo de la selva, miedo de lo que venía después. Porque volver al pueblo significaba encarar a Benito, significaba decir la verdad delante de todo el mundo, significaba arriesgar la vida de mis hijos otra vez, pero también significaba justicia. Y Lorenzo se lo merecía. «Mamá», me llamó Tomás con voz cansada. «¿Cuánto falta?» «Poco, hijo. Aguanta firme». Ana se detuvo de repente y levantó la mano pidiendo silencio. Yo me quedé helada. Ella miraba hacia adelante, atenta, como el animal que siente el peligro. «¿Qué fue?», susurré. «Hay alguien en la senda». El corazón me disparó. Jalé a los niños hacia mí. Tomás dejó a Catalina en el suelo y se puso delante de mí, intentando protegernos. Ana dio un paso hacia adelante, la mano aferrando un trozo de palo que había agarrado en el camino. Y entonces, entre los árboles, apareció una figura. Era un hombre bajo, delgado, con ropa de trabajo sucia de barro. Se detuvo cuando nos vio, abrió los ojos y levantó las manos. «Calma, calma», dijo rápido. «No voy a hacer nada». Ana no bajó el palo. «¿Quién eres?» «Me llamo Juan, Juan del Río. Yo trabajo en las tierras de Benito». Sentí la sangre helarse. Un esbirro de Benito. Pero el hombre sacudió la cabeza desesperado. «No, no es lo que piensan. No estoy aquí para hacerle daño a nadie. Vine a avisar». «¿Avisar qué?», pregunté con voz dura. Juan miró atrás, nervioso, como si alguien pudiera estar viniendo. Entonces me miró a mí de nuevo. «Benito está diciéndole al pueblo que ustedes murieron, que tú y los niños se perdieron en el monte y que él intentó buscarlos pero no los encontró. Está dando discurso en la iglesia, diciendo que fue una tragedia». Respiró hondo. «Y esta tarde va a oficializar la posesión de las tierras. Dijo que como tú moriste y no hay nadie más de la familia, las tierras pasan a él». Sentí las piernas flaquear. Ana me agarró del brazo. «¡Maldito sea!», murmuró entre dientes. Juan dio un paso hacia adelante, las manos todavía levantadas. «Yo siempre supe que Benito era malo. Siempre. Pero tenía miedo. Paga bien, tiene hombres armados, y quien desobedece...». Tragó saliva. «Pero cuando volvió ayer y contó que había dejado a ustedes en el monte, yo no aguanté. También tengo hijos. No puedo dormir sabiendo eso». Yo lo miré intentando ver si era mentira, pero sus ojos estaban asustados, honestos. «¿Por qué nos estás ayudando?» «Porque está mal», bajó la cabeza. «Y porque si no hago nada, me voy a volver igual que él». Ana finalmente bajó el palo. Miró a uno, después al otro. «Vamos al pueblo ahora y acabamos con su mentira». Juan asintió. «Yo voy con ustedes y voy a decir la verdad también, aunque me cueste el empleo o la vida». Llegamos al pueblo a media tarde. El sol estaba alto, quemante, y el polvo colorado subía con cada paso. El pueblo era pequeño, una calle principal de tierra apisonada, algunas casas de adobe, la iglesia en lo alto del cerro, la tienda al lado de la plaza. Cuando entramos en la calle, la gente paró lo que estaba haciendo y miró.
Una mujer que estaba lavando ropa en el patio dejó la batea y se quedó boquiabierta. Un hombre que estaba arreglando una cerca dejó caer el martillo al suelo. Unos niños que jugaban en la calle se detuvieron y se pusieron a señalar. «Es la Rosa», susurró alguien. «Pero si estaba muerta. ¿Y esa vieja? ¿Esa no es la Ana de Arriaga?» El murmullo fue creciendo. La gente fue acercándose, curiosa, asustada. Yo agarré la mano de Tomás con fuerza. Ana caminaba a mi lado, con la cabeza erguida, el documento bajo el brazo, y entonces de la iglesia salió Benito. Estaba vestido con ropa buena, sombrero en la cabeza, botas limpias. Estaba hablando con el alguacil y con el cura. Cuando me vio, se detuvo en medio del paso. El color desapareció de su rostro. Por un segundo, solo un segundo, vi el miedo en sus ojos, pero enseguida recompuso la expresión y bajó las escalinatas de la iglesia, viniendo en nuestra dirección. «Rosa», dijo en voz alta, fingiendo sorpresa. «Rosa, gracias a Dios, pensé que tú habías... Los busqué. El monte es peligroso. Yo... Cierra la boca, Benito». La voz salió de mi boca antes de que yo pudiera pensarlo, firme, fría. Él se detuvo sorprendido. La gente alrededor se quedó en silencio. Yo di un paso adelante. «Tú no buscaste a nadie. Nos abandonaste allá a propósito para que muriéramos». «Rosa, estás confundida», comenzó. Pero Ana lo cortó. «Yo no estoy confundida». Dio un paso adelante también. Y cuando Benito la vio, el rostro se le puso blanco como paño. «Y tú sabes muy bien quién soy yo, Benito». «Ana», susurró él con voz temblorosa. «¿Estás viva?» «Lo estoy, después de que intentaste matarme. Igual que intentaste matar a Lorenzo, igual que intentaste matar a Rosa y a los niños». El murmullo entre la gente se hizo más alto. El alguacil se acercó, la mano en la empuñadura de la espada. «¿Qué está pasando aquí?» Ana abrió el envoltorio, sacó el documento y lo levantó en alto. «Esto es la prueba de que las tierras que Benito anda diciendo que son suyas nunca lo fueron. Son mías, y él lo sabe. Por eso intentó matarme hace 5 años. Por eso mató a Lorenzo y por eso intentó matar a Rosa». Benito dio un paso atrás, la mano temblorosa. Eso es mentira. Ella está loca. Siempre lo estuvo». «No es mentira». Juan del Río salió de en medio de la multitud. «Yo trabajé para ti, Benito, y te oí hablar ayer. Dijiste que los habías dejado en el monte, que te quedarías con las tierras. Lo oí todo. El silencio que cayó fue pesado. Nadie se movió, nadie habló. Benito miró alrededor buscando apoyo, pero la gente solo le miraba con desconfianza, ahora con miedo. Entonces hizo la única cosa que hace un hombre cobarde cuando está acorralado. Corrió. Benito giró la espalda y salió corriendo. No fue una huida calculada, no. Fue desesperación pura. Salió disparado por la calle principal, empujando a quien estaba delante, volcando una canasta de verduras, tropezando en su propia prisa. «¡Agárrenlo!», gritó el alguacil, desenvainando la espada. 2 hombres salieron corriendo detrás. Juan del Río también. La multitud se abrió y cerró como ola, todo el mundo queriendo ver, todo el mundo gritando al mismo tiempo. Yo me quedé ahí parada, el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Tomás me agarró la mano con fuerza. Lucía enterró el rostro en mi falda. Catalina lloraba en mis brazos sin entender lo que estaba pasando. Ana se quedó a mi lado, firme, los ojos fijos en la dirección que Benito había tomado. «No va a llegar lejos», dijo ella con voz baja, pero llena de certeza. Y tenía razón. No tardó ni 5 minutos. Benito había corrido hasta la salida del pueblo, en dirección al puente viejo que cruzaba el río, pero cuando llegó ahí, se detuvo, porque del otro lado del puente estaban más hombres. Gente que trabajaba en los campos vecinos, gente que había oído el grito, gente que estaba cansada de tener miedo. Benito miró atrás. El alguacil y los otros hombres venían. Miró hacia adelante. No había paso. Miró a los lados. Solo estaba el río. El mismo río donde había matado a Lorenzo.
el mismo río donde había intentado matar a Ana. Y entonces paró de correr, dobló el cuerpo, las manos en las rodillas, intentando respirar. Cuando levantó la cabeza vi que el rostro le estaba rojo, los ojos desorbitados. El alguacil llegó cerca, la espada en ristre. «Benito de Arriaga, quedas detenido en nombre de la corona». Benito sacudió la cabeza, todavía jadeante. «No, no, eso es mentira, todo mentira. Esa vieja siempre estuvo loca, está inventando todo. La mentira no trae documento oficial», dijo el cura, que también había venido detrás. Estaba sosteniendo el papel que Ana había mostrado, leyendo con atención. «Esto tiene el sello de la corona, tiene fecha, tiene testigos. Ana de Arriaga es la legítima dueña de las tierras, siempre lo fue». Benito miró al cura, después al alguacil, después a la multitud que se había juntado alrededor de él. Y entonces, por primera vez, lo vi sin máscara, sin fingimiento, solo la verdad, miedo. Yo solo quería lo que era mío de derecho», comenzó con voz temblorosa. «Yo trabajé en esas tierras, sudé, tú mataste», dije yo, acercándome despacio. «Los niños se quedaron con Ana, pero yo necesitaba hablar, necesitaba mirarle a los ojos. Mataste a mi marido, a tu propio hermano». Benito me siguió mirando y entonces, como quien ya no aguanta más cargar con el peso, bajó la cabeza. «Iba a descubrirlo», susurró. Lorenzo desconfiado, preguntando demasiado sobre las tierras, sobre el documento, hasta que iba a acabar encontrando la verdad. Yo no tuve elección. La confesión cayó como piedra en el pozo. La gente alrededor soltó exclamaciones de horror. Algunas mujeres se persignaron. Un hombre escupió en el suelo, asqueado. Sentí las lágrimas correr por mi rostro, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran de rabia, de luto, de justicia por fin encontrada. «Tú sí tenías elección», dije con voz firme. «Siempre la tuviste, pero elegiste la codicia, elegiste la sangre». El alguacil sujetó el brazo de Benito con fuerza. «Llévenselo a la cárcel», ordenó a los hombres, «y avisen al capitán mayor. Esto va a juicio». 2 hombres sujetaron a Benito por los brazos y empezaron a arrastrarlo de regreso al pueblo. Él intentó resistirse, pero no tenía fuerzas. No le quedaba nada, solo la vergüenza y el peso de lo que había hecho. Cuando pasó por mi lado, se detuvo por un segundo y me miró a los ojos. «Perdóname, Rosa». Esta vez yo sí respondí. «No sé si puedo, Benito, pero Dios quizás sí puede. Rézale a él». Y entonces se lo llevaron. Cuando salimos de la iglesia, el sol estaba alto, caliente, fuerte. La gente se acercó a mí y a Ana, apretándonos las manos, ofreciendo ayuda, pidiendo perdón por no haber creído antes. Yo miré a Ana, ella me miró de vuelta y por primera vez en mucho tiempo las dos sonreímos. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de alivio, de justicia, de nuevo comienzo, porque la verdad había vencido y habíamos sobrevivido. 3 meses pasaron desde el juicio. Benito fue llevado a la capital, a un tribunal mayor. Dijeron que la sentencia sería prisión perpetua o peor. Yo no quise saber los detalles, ya no me importaba. Lo que importaba era que no podía hacerle daño a nadie más. La vida en la casa de Ana fue acomodándose poco a poco. Limpiamos, reparamos, plantamos. Tomás aprendió a cuidar las gallinas y a arreglar las cercas. Lucía ayudaba a Ana en la huerta y tenía mano para eso. Las plantas crecían bonitas en sus manos. Ignacio y Catalina volvieron a jugar, a reír, a ser niños otra vez. Y yo aprendí a respirar sin sentir el pecho apretarse. No fue fácil, no. Hubo noches que me desperté sudando, soñando que todavía estaba en el monte. Hubo días que miré el río y me acordé de Lorenzo, y el dolor volvió tan fuerte que tuve que sentarme en el suelo y llorar hasta no tener más lágrimas. Hubo momentos en que pensé que no iba a poder, que me iba a derrumbar, que me iba a perder. Pero siempre que eso pasaba, Ana estaba ahí, o los niños, o el recuerdo de lo que habíamos vivido.
Y yo me acordaba, si sobreviví aquello, puedo sobrevivir esto también. Una mañana de sol, Ana me llamó al patio. Estaba de pie cerca de un árbol grande, con las manos en la cintura mirando la tierra. «Ven, Rosa». Fui hasta ella. Apuntó al suelo. «Aquí es donde voy a plantar». «¿Plantar qué?» «Un jacarandá». Me miró. «Para recordar que sobrevivimos, que la verdad venció y que esta tierra ahora es de paz, no de sangre». Sentí un nudo en la garganta. Ana se agachó, cavó un hoyo con sus propias manos y plantó el arbolito con cuidado. Después lo tapó con tierra, lo regó y se quedó mirando. «Va a tardar años en crecer», dijo, «pero cuando crezca va a ser fuerte, va a dar sombra, va a durar más que nosotras». Me agaché a su lado y puse la mano en la tierra también. «Igual que la verdad», dije. Ana sonrió y nos quedamos ahí en silencio, solo sintiendo el sol caliente en la espalda y la tierra húmeda en las manos. Una tarde, Juan del Río apareció en la puerta. Tenía el sombrero en la mano, avergonzado. «Buenas tardes, doña Rosa, doña Ana». «Buenas tardes, Juan», dije. «Entra, hay café caliente». Entró, se sentó en la mesa y aceptó la taza que Ana le ofreció. Se quedó removiendo el café un rato antes de hablar. «Yo quería agradecerles», dijo con voz baja, «por no haberme culpado. Yo trabajé para Benito. Sabía que era malo y no hice nada durante mucho tiempo. Pero lo hiciste al final», dijo Ana. «Y eso es lo que importa». «Aún así», respiró hondo, «quería ayudar de verdad. Vine a ofrecer mi trabajo. No hace falta que paguen. Solo déjenme reparar las cosas que están rotas aquí. Déjenme ayudar». Miré a Ana. Ella me miró y entonces los dos asentimos. «Acepto», dijo Ana, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Que aceptes pago, porque el trabajo honesto merece salario honesto». A Juan se le humedecieron los ojos. Asintió sin poder hablar. Y así empezó a trabajar con nosotras. Reparó el techo que goteaba. Construyó una cerca nueva para el gallinero. Ayudó a plantar maíz y frijoles. Y poco a poco, él también fue curándose, porque la culpa pesa y hacer lo correcto alivia. Un día el cura vino a visitarnos. Trajo pan fresco y una noticia. «El tribunal decidió», dijo. «Benito fue condenado a prisión perpetua. Va a pasar el resto de su vida preso». Yo no sentí rabia, no sentí alegría, solo sentí vacío, como si ese capítulo por fin hubiera cerrado. «Gracias por avisar, padre», dije. Él asintió. Entonces miró alrededor, viendo a los niños jugando en el patio, la huerta creciendo, la casa arreglada. «¿Están bien?», dijo. Y no era pregunta, era constatación. «Lo estamos», respondió Ana. Finalmente el cura sonrió e hizo la señal de la cruz sobre nosotras. «Que Dios siga bendiciendo esta casa». Y se fue. Esa noche, después de que los niños se durmieron, salí fuera y me senté en el escalón de la puerta. El cielo estaba lleno de estrellas. La noche estaba fresca, con olor a tierra mojada de la lluvia que había caído por la tarde. Ana vino a sentarse a mi lado. Nos quedamos ahí en silencio, solo mirando el cielo. «¿Lo extrañas?», preguntó bajito. No necesité preguntar de quién. «Lo extraño», dije con voz ahogada. «Todos los días. La cama vacía, la manera en que se reía de las tonterías de Tomás, la manera en que cargaba a Catalina en brazos. Todo». Ana asintió. «El dolor no pasa, ¿verdad?» «No, solo se va volviendo más ligero poco a poco». Nos quedamos en silencio otra vez, y entonces Ana habló. «Eres fuerte, Rosa, más fuerte de lo que imaginas». La miré sorprendida. «Yo no me siento fuerte». «Lo eres». Me miró a los ojos. «Entraste sola en el monte con 4 hijos. Enfrentaste a Benito. Dijiste la verdad delante de todo el mundo. Reconstruiste tu vida desde cero. Si eso no es fuerza, yo no sé lo que es». Las lágrimas cayeron calientes y silenciosas. «Tenía miedo, Ana. Todavía tengo». «Lo sé, pero lo hiciste de todas formas, y eso es lo que importa». Puso la mano sobre la mía y nos quedamos ahí. 2 mujeres a las que la vida intentó quebrar, pero no pudo, porque éramos más fuertes que la maldad, más fuertes que el miedo.
más fuertes que la selva. Pasaron los años. Tomás creció y se convirtió en un buen hombre, trabajador, que cuidaba la tierra con respeto. Lucía se casó con un joven de otro pueblo y tuvo 3 hijos. Ignacio aprendió el oficio de carpintero y construyó casas para media región. Y Catalina se hizo maestra, enseñando a los niños del pueblo a leer y escribir. Ana vivió hasta los 80 y tantos años. Murió durmiendo una tarde de domingo con el sol entrando por la ventana. La enterramos debajo del jacarandá que ella había plantado, que ahora era un árbol grande y fuerte, lleno de flores moradas. Y yo seguí cuidando la tierra, seguí criando a mis hijos, seguí levantándome cada día y eligiendo vivir. Hay gente que dice que la vida es sobre los grandes momentos, las victorias, las conquistas, pero yo aprendí que no es así. La vida es sobre las pequeñas elecciones, levantarse cuando todo duele, seguir adelante cuando todo parece perdido, elegir la verdad cuando la mentira es más fácil, elegir la bondad cuando la rabia quema por dentro. Benito eligió la codicia, eligió la sangre y murió solo en una celda fría, sin nadie que llorara por él. Yo elegí a mis hijos, elegí la verdad, elegí la vida. Y por eso, a pesar de todo el dolor, de todo el luto, de toda la lucha, yo vencí. Hoy, cuando miro atrás, todavía recuerdo ese día en el monte, el empujón, el miedo, la caminata por la selva, la cabaña de Ana, el documento. Pero también recuerdo otra cosa. Recuerdo que en el momento más oscuro de mi vida, cuando todo parecía perdido, yo no me rendí. Y eso fue lo que marcó toda la diferencia. Porque el monte puede engullir muchas cosas, pero no engulle a quien se niega a morir. No engulle a quien lucha. No engulle a quien elige vivir. Y yo elegí vivir todos los días. Yo elijo vivir. Fin. Rosa de la Vega vivió hasta los 76 años, rodeada de hijos, nietos y bisnietos. Nunca se volvió a casar. Decía que Lorenzo había sido el amor de su vida y que un amor así bastaba para toda una existencia. La casa que Ana le dejó todavía existe en el interior de Oaxaca y hoy es el hogar de la 4ª generación de la familia. El jacarandá que Ana plantó sigue ahí floreciendo cada año, recordándole a quien pasa que la verdad siempre vence, siempre.